Bien, hermanos, ahí está la lección. Es la lección número 14, ¿no? De este tercer trimestre. Hoy es 23, sábado 23 de septiembre. Bueno, la lección que vamos a estudiar es una introducción para, bueno, se repasará el 30 de septiembre, el sábado siguiente, ¿no? En nuestras iglesias. Ahí está el título, hermanos. Si alguien logra ver ese título, puede darle lectura para confirmar si se ve o no se ve en la pantalla. Sí se ve, hermanito, justo. Muy bien. Efesios en el corazón, dice. Muy bien, ahí está entonces este libro, ¿no? De Efesios o esta carta escrita por Pablo, inspirada por Dios, ¿no? Efesios en el corazón, dicen, ¿no? Efesios en el corazón. Para hoy día, hermanos, pues hay un dibujo ahí, que en la lección también está, ahí en la Biblia, una persona está agarrando, lo tiene en el pecho, ¿no? Y como dice el título, Efesios en el corazón, ¿no? Efesios en el corazón. Y esta semana, hermanos, es la última semana, ¿no? De este tercer trimestre. Se va a estudiar el capítulo 1 y el capítulo 6 del libro de Efesios. Muy bien, hermanos, entonces ahora sí vamos a ver la palabra de Dios. Hay un texto que va a inspirar, ¿no? El estudio de esta semana. Es el texto para memorizar. Ahí lo pueden ver en la pantalla o también pueden tomar vuestra Biblia para dar lectura, hermanos. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Así que, hermanos, a ver si alguien puede leer ese texto bíblico. A A ver, ver, hermano, yo hermanos. leeré. A Porque ver, por hermano. gracia han sido salvados por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano prepara para que anduviésemos en ellas. Amén, amén, hermana, gracias. Ahí está, hermano, el texto de memoria para estudiar, ¿no? En esta semana. Ahí está, ¿no? Como dice ahí, porque por gracia han sido salvados, dice, ¿no? Entonces vamos a resaltar, hermanos, aquí esta palabrita por gracia, dice, ¿no? Por gracia han sido salvados por la fe, dice, ¿no? Por la fe. También resaltamos aquí esta palabra, hermanos, por la fe. ¿Algún comentario, hermanos, respecto a estas palabras? Dice aquí que porque por gracia han sido salvados. Porque por gracia han sido salvados. O sea, hemos sido salvados por gracia. ¿Cómo es eso, hermanos? Y Hermano, dice por la fe. La fe. hermano ¿Qué es Jesús, eso? Sí, hermana. me hace recordar en las palabras que le decía Dios al pueblo de Israel, les decía, no los he tomado a ustedes porque sean lo mejor de la tierra, sino que porque hice una promesa con Abraham. O sea, no es porque nosotros merezcamos algo, no es que lo merezcamos para nada, todo lo contrario. Esto es un regalo de Dios inmerecido, es algo que no merecemos. Eso es la gracia. Muy bien, hermano. Gracias, hermano. Entonces ahí dice, ¿no? Por gracia han sido salvados. Pues, gracia más que todo es, ¿no? Un regalo de Dios, ¿no? Un regalo de Dios. Ese regalo, pues, por la misericordia de Él, por su grande amor, ¿no? Y hay un testimonio, hermanos, de este hombre que escribe este himno que hemos escuchado al principio, ¿no? Sublime gracia. De esta persona que llega a ser un esclavizador,
bueno, también era como esclavo. O sea, realmente un hombre que se perdió completamente, pues, ¿no? En el mundo. O sea, ya no merecía nada según su propio concepto, ¿no? De vida que llevó. Pero sin embargo, hermanos, la gracia de Dios le alcanzó a él y fue transformado, ¿no? Del hombre terrible que fue, no a un hombre. Y llegó a ser un pastor, ¿no? Un pastor, parece, de algún grupo cristiano. Y entonces él inspirado, ¿no? En su propia vida, en su experiencia, ¿no? Son las letras de ese canto, pues, ¿no? Él escribe ese canto, ¿no? Entonces, hermanos, eso tal vez, no sé, de alguna manera puede explicar, ¿no? Nuestra situación también nuestra, ¿no? Que hemos estado perdidos y que el Señor nos ha rescatado, ¿no? De ahí, ¿no? Que por gracia han sido salvados, dice, ¿no? Por la fe. Bueno, necesariamente, hermanos, la fe entra en acción, ¿no? O sea, la creencia, creer que realmente Él es el que está haciendo, ¿no? Ese milagro de salvarnos. Y justamente aclara aquí, ¿no, hermanos? Dice, y esto no proviene de ustedes, ¿no? No proviene. Esta gracia, hermanos, no es por mérito nuestros, ¿no? Y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, dice. Es el don de Dios. Justamente aquí, don significa un regalo, ¿no? Y ahí dice, es don de Dios y aclara todavía, ¿no? No por obras, ¿no? No por obras. Generalmente hay una tendencia, hermanos, eh, de lograr muchas cosas por nuestras propias fuerzas, nuestras obras, no logramos. Que algo venga así de regalo, pues a veces no, uno no concibe esa idea, ¿no? Sino siempre algo uno tiene que hacer, dicen, ¿no? Para tener algo, algo tienes que hacer. En este caso, la Biblia dice, no por obras, dice, no por obras, ahí está, hermanos, no por obras, para que nadie se gloríe, pues, así que no hay alguien que pueda gloriarse y decir, bueno, yo sí soy un buen cristiano, por eso me merezco el cielo. No, no es por eso, no es por obras, dice, porque más bien dice aquí, somos hechura de Dios, o sea, Dios nos ha hecho creados en Cristo Jesús. Jesús, o sea, de lo que hemos estado perdidos, somos creados, dice, en Cristo Jesús, o sea, ahora entra en acción el Señor Jesucristo y a través de Él somos como recreados, ¿no? Pero ahí dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, el asunto es, hermanos, aquí, ¿no? La dirección que da aquí de las obras es de que Dios nos, a través de Jesucristo, nos vuelve a, yo diría, nos recrear o crear, dice ahí, ¿no? En este caso, los cristianos somos hechos para buenas obras. Es un resultado ya de esa sublime gracia, ¿no? De ese amor, misericordia que tiene Dios y nos pone aquí en este mundo ya, pues, ¿no? Para hacer buenas obras. Que Dios de Hermano, antemano, sí, diga hermano, comenta. buenos días, feliz sábado, hermanos. Para que nadie se gloríe, ¿no es cierto? O sea, para que nadie diga o sea, para que nadie se exalte. Pero también nos hace ver para que nadie tenga excusa de que, bueno, si hubieras tenido esto, yo hubiera alcanzado la salvación. Tampoco, no hay excusa. No porque es no letrado o nada de eso, ¿no? Porque entonces lo que está diciendo acá el Señor es que todititos, o sea, toditos tenemos la misma posibilidad, nos encontramos en la misma situación de decidir de salvarnos, ¿no? Porque nadie, o sea, no cuesta plata, no cuesta, o
sea, toditos tenemos la misma condición de salvarnos, hermano justo. Eso creo está diciendo en esta parte, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no, hermano Raúl? Entonces, porque por gracia han sido salvados, dice, por la fe. El único requisito de repente, hermanos, es creer, ¿no? Aceptar. Aceptar este mensaje, hermanos, esto es por la fe, ¿no? Recepcionar. Eso habría que entender, hermanos, ¿no? Que grande es el amor de Dios, que Él ha hecho todo, todo, todo para que nos salve, ¿no? Y esto simplemente implica, ¿no? Esta gracia se obtiene pues por medio de la fe, por medio de la fe. Bueno, esa es la experiencia, ¿no? Como decía, de este himno, de este hombre que estaba perdido y describe claramente, pues, ¿no? Este himno, o las letras de este himno, describe claramente, ¿no? La situación. No sé si algún testimonio podemos escuchar de alguien, hermanos, que está aquí en la sala, de esta gracia, ¿no? Porque por gracia han sido salvados por la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Bastante hemos estado repitiendo, hermanos, este asunto de la salvación. El gran problema del ser humano, pues aquí, yo dibujo, ¿no? Aquí. El ser humano, hermanos, el problema de todo ser humano es de que se rompe esta relación, ¿no? Esta relación que había con Dios, ¿no? Aquí voy a poner así, y Dios aquí. Hermanos, la relación que había con Dios, en este caso de Adán y Eva, se rompe esta relación, ¿no? Esta relación se rompe. Y entonces el problema del hombre pues está completamente perdido, ¿no? No hay solución para el ser humano. El hombre no puede hacer nada, ¿no? Y la única forma de solucionar ese problema es por parte de Dios, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Dios? Lo que hace Dios es venir, ¿no? Aquí viene el Señor a través del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y apertura otra vez, hermanos, esa comunión con Dios, o se hace una reconciliación con Dios, ¿no? Ahí está. Entonces acá el que apertura otra vez la comunión con Dios es nuestro Señor Jesús. Él hace todo lo posible para aperturar otra vez la comunión con Dios, ¿no? A eso le llamamos, pues, ¿no? La gracia de Dios. Y el ser humano sin Dios, pues, está muerto, ¿no? Y ahora estando con Dios, uno tiene vida y vida eterna a través del Señor Jesús. Y todo lo hace el Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo lo hace, no lo puede hacer el ser humano, pues no puede hacer nada para ser salvo. Entonces, Dios mismo quien lo hace a través de su Hijo, ¿no? O sea, hay una reconciliación con Dios, ¿no? Y es la única forma de ser salvos, pues, ¿no? Y esto es por obra del Señor Jesucristo, de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, mire solamente la creencia, ¿no? De tal manera para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, alguien puede preguntar, ¿y qué pasa si uno no cree? Entonces está perdido ya, completamente perdido para la eternidad, ¿no? Solamente entonces la salvación es para el que cree nada más. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos. A ver, Hermano, participen, hermanos. justo
yo creo que por fe estamos en esta sala hoy en la mañana y estas semanas que hemos estudiado Efesios, nos hemos vestido de armadura de Dios, ¿no? Hemos conocido más y más y el amor del Señor. Hoy estamos vestidos para la lucha y que con fe hemos aprendido mucho, parece que ya nos se quedó en la mente y en cualquier momento que salgamos llevando el Evangelio del Señor, hablando también por doquier de la buena nueva del Señor, hablemos de estas armaduras y bueno, antes de conocer al Señor no teníamos esa fuerza de hablar, de predicar con certeza del Señor. Por fe hemos conocido, por fe hemos seguido, por fe hemos hecho tantas cosas con usted mismo, hermano. Y yo agradezco en esta mañana. De repente estaba equivocada, perdida en la Iglesia Católica, no conociéndolo al Señor como lo conocemos ahora, su amor infinito, como este compositor Thomas Newton, creo que es el de Sublime Gracia, cómo anduvo perdido aquí, allá, naufragando y todo, y también es la historia, hubiéramos estado así, pero gracias al Señor conocemos ahora. Tenemos la armadura contra el enemigo Satanás porque no luchamos pues contra sangre, una persona viva, ¿no? Sino contra los huestes de las tinieblas. Amén, hermano. Amén, amén, hermano. Así es, hermanos. Y la lección para hoy día, hermanos, es una introducción, ¿no? Es la última lección de este de este tercer trimestre, ¿no? Y luego entraremos al cuarto ya. Y nos está hablando, hermanos, de los visitantes de Londres, ¿no? De bueno, de Inglaterra, ¿no? De este país, Inglaterra, creo que su capital es Londres. Dice, los visitantes, hermanos, de Londres, de esta ciudad, dice, suben a bordo del London, o sea, los ojos de, de Londres, ¿no? Los ojos de Londres, está en inglés, ¿no? Los ojos de Londres. Dice que si tú vas allá, hermano, hermana, a Londres, vas a seguramente subir acá, ¿no? Hay unas ruedas grandes, ¿no, hermanos? Gigantes, así como los juegos que traen, ¿no, hermanos? Y entonces cuando subes en esa rueda hay asientos, ¿no? Es como un juego mecánico. Y entonces sube, pues, ¿no? Sube hasta la parte alta, dice, una atracción similar, dice, a una noria. Noria. ¿Qué cosa es noria, hermanos? Noria, dice acá. Noria. Esa noria ya también es para coger agua, ¿no? También es una rueda gigante, entonces de repente que desde el río que está abajo, ¿no? En baldes, como que coge, ¿no? Y dando vuelta a la rueda, levanta esos baldes y sube para arriba y lo echa, bueno, así. De esa manera, ¿no? Hay un juego de atracción, dice. Y cuando estás en la parte superior, ahí sentado en tu asiento, ¿no? Dice, puedes observar, dice, todo. Vamos a ver qué cosas puedes observar. Desde una altura de 137 metros sobre el río, dice, Tames. Ahí está el río Támesis, dice, ¿no? Un río, ¿no? Ahí en Inglaterra, en Londres. Se puede ver, dice, todo. Ahí dice el Big Ben. Bueno, en este caso ahí dice una campana grande, hay un edificio grande, ¿no? Y un reloj ahí. Puedes ver esto, después las cámaras del Parlamento, los diversos palacios y catedrales históricas. Puedes ver todo, pues, ¿no? Desde esa parte superior, ¿no? Según el especialista en Nuevo Testamento, Nicolás dice Tom, right? Dice, la carta a los Efesios, esto está haciendo una relación, una semejanza, hermanos, de que la carta a los Efesios, ¿no? Que estamos estudiando, dice, en relación con el resto de las cartas de Pablo, está más bien como
Ahí está, los ojos de Londres, ¿no? No es el más largo ni el más completo de los escritos. O sea, esta carta de los Efesios dice, no es la más larga. Tampoco está completo, dice, no. Pero ofrece pues una vista impresionante de todo el paisaje. O sea que con esta carta que hemos estudiado de Efesios, pues se puede ver todo el paisaje, dice. Todo aquello que es necesario para nuestra salvación también hemos visualizado, ¿no? Con esta carta, hermanos. Desde aquí, a medida que gira, dice la rueda, se obtiene una vista panorámica, pues, ¿no? De un tema tras otro. Así hemos visto, hermanos, un tema tras otro tema, hermanos, qué interesante, ¿no? Cosas que se han aclarado en nuestra mente, pues, hermanos. Entonces, hermanos, en este libro de Efesios, Pablo, pues, no se aboca a los temas de interés local, dice. La carta, hermanos, se lee como si Pablo se dirigiera a los creyentes de todas partes y a las iglesias cristianas donde quiera que estén. Bueno, como es inspirado por Dios, hermanos, lógicamente, pues ahí, ¿no? Como inspirado por Dios, es también aplicable para nosotros, nuestras iglesias, hermanos. Y ahí continúa el comentario, dice, la sensación atemporal de la carta permite que la vista impresionante que ofrece Pablo invada pues nuestro propio mundo y pensamiento. También, o sea, invade, dice, ¿no? Aquí a nosotros mismos, a nuestro mundo en que estamos viviendo, a nuestro propio pensamiento. Al repasar cada capítulo, tengamos, dice en mente, esta pregunta, hermanos. Dice aquí, ¿qué verdades importantes, dicen, ¿no? ¿Qué verdades importantes contenidas en Efesios deberían seguir moldeando nuestra vida como creyentes? A ver, hermanos, como un resumen, a ver si alguien de ustedes puede participar. A ver, aquí dice, ¿qué Hermano Tito. verdades importantes hay en este libro de Efesios que deberían moldear nuestra vida como creyentes? A ver, hemos estudiado ya. Sí, hermano. Hermano Tito. Sí, Sí, el hermano. título de la lección Efesios en el corazón. Prácticamente el corazón de todo Efesios viene a ser la gracia, ¿no? Bastante se habla de la gracia. Y quiero un poquito más ampliar con respecto a lo que estaba comentando de esto de esta rueda de Londres, porque tuve yo la oportunidad de estar en un momento y es verdad, ¿no? Que se puede ver muchas cosas porque a medida que va dando vueltas la rueda, entonces vas viendo desde la base, ¿no? El río, porque está al borde del río eso, ¿no? Y más luego también al fondo se ve el puente que es famoso de London, ¿no? De Londres, y el Parlamento, donde está el reloj. Ese reloj dicen que es el más perfecto y está hecho a base de oro. Inclusive muchos dicen, historiadores, de que de los incas lo que han llevado a Europa así en aquellos años, ¿no? Eh, Esos oros han utilizado para hacer ese reloj. Y es impresionante, es muy bonito y los colores también, ¿no? Y las catedrales se ve. Entonces, esta comparación que hace con las cartas de Efesios es igualito, ¿no? Un panorama que nos ha dado desde, desde el capítulo 1 hasta el 6 para estudiar en 3 meses, hermanos. Pareciera que nos ha faltado tiempo, porque si nos damos cuenta, cada día nos hemos pasado de la hora, ¿no? Pero sin embargo, esta lección, el número 14, vamos a hacer un resumen prácticamente de los 3 meses que hemos estudiado. O de repente, para entender mejor, en una semana vamos a repasar todos los 6 capítulos, las partes principales, ¿no? Que el autor ha resumido. Entonces, esta semana, hermanos, hay ocasión para hacer preguntas si no les ha quedado claro algún versículo o dar testimonios también, porque este libro de Efesios realmente tiene muy enriquecedores, ¿no? Tiene mucho
mucha doctrina tiene. Pablo realmente ha sido guiado por el Espíritu Santo y es la voz de Dios, ¿no? Las cartas de Pablo. Gracias, hermano. Ujú. Estaremos comentando en adelante. Muy bien, hermanos, de repente para tener una idea más, aquí yo estoy entrando al internet, hermanos, y justamente ahí vamos a ver no sé si logran ver, voy a avanzar un poquito de repente, ahí de repente. Corazón londinense, al lado del río Ahí Támesis está, y desde donde se obtienen unas espectaculares vistas de la ahí está, ciudad. hermanos, no sé Vamos si logran ver entonces. de lo que estamos hablando, esta rueda, ahí está el río Támesis, Justo bajo el volumen al video para que podamos pasarlo a ustedes. Te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita. Si te gusta el turismo, nuestro contenido despertará mucho tu atención. Nuestro lema en el canal es que viajes con nosotros. Muy bien, hermanos, ahí de repente, para tener una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces está haciendo una comparación con el libro de Efesios, que es así, ¿no? Como si uno estuviera en esa rueda y entonces, pues cuando sube en la parte superior puede visualizar todo. Entonces el libro de Efesios nos hace ver, ¿no? Así todo, ¿no? O sea, el, el plan de Plan salvación, de ¿no? salvación. Ajá, el plan de salvación. Muy bien. Así que hermanos, entonces, ahora si hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos, porque este es un tema de introducción, ¿no? Para esta Hermano semana. Cristo, Sí, ¿usted me hermana. permitiría compartir pantalla un momentito? Sí, hermana, ya yo comparte usted, hermanita, comparte. Ahí, hermano, está el resumen de todo Efesios y es lo que vamos a estudiar esta semana. Si quiere, puede irnos repasando allí para que eh, hagamos la introducción de lo que va a ser la semana, si desea. Pero ahí está ¿cierto? El Ah, primer capítulo. sí, dádivas en Cristo, el primer capítulo, el segundo, ¿no? Gracia que derriba muros. Después el capítulo 3 el misterio de Cristo, ¿no? Capítulo 4 unidad y vida nueva. Eh, el capítulo 5 Efesios, andando en amor. Y el capítulo 6 armados para la batalla. Hermanos, ¿alguna pregunta tienen o de repente alguien está recordando algo que realmente le ha impresionado bastante la lección, ¿no? De este trimestre? ¿Alguien quiere compartirlo, hermanos? Hermano Jesús, Esto, sí, hermana, por favor. bueno, a mí lo que más me ha quedado es esto de que Dios ya lo hizo todo. Uno siempre ha estado en esa lucha de qué es lo que puedo hacer para agradar a Dios. O sea, que no es malo, ¿cierto? Plantearse de lo que todo lo que uno hace debería ser agradable para Dios. Pero de repente nos enfocamos mucho en lo que nosotros podemos hacer con nuestras propias fuerzas, ¿cierto? Y es ahí cuando viene el desánimo, porque nosotros como somos seres humanos, siempre estamos cayendo de una u otra forma. Decimos, ya, esto voy a empezar a hacer y de repente ya dejo de hacerlo y me desanimo porque en qué momento volví a caer en lo mismo. Eh, el Señor nos da su gracia, Él murió por nosotros, ¿cierto? Somos perdonados gracias a este plan maravilloso que existe desde antes de la fundación del mundo, y eso es lo que aprendimos este semestre también, este trimestre, eh, y resulta de que incluso Él me da la fe, Él es un don de Dios, también me da las obras, que son un don de Él, o sea, ni siquiera las obras son mías. Lo único que yo debo hacer es obedecer a Dios y a la voz de su Espíritu Santo que me habla y me dice, por ejemplo, si yo veo a alguien que está con un problema, háblale, dile esto. El Señor pone en el corazón, mis hermanos, en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que debemos hacer. Muchas veces no escuchamos porque estamos demasiado preocupados de nosotros mismos y de los problemas que nosotros tenemos. Cuando nosotros
dejamos de preocuparnos de nosotros mismos, el Señor se ocupa de nosotros, ¿cierto? Y nosotros debemos ocuparnos de los demás. Si eso de eso se trata todo esto, de amor, amor a Dios primeramente y amor a nuestro prójimo. Eso de Ajá. Muy bien, muy bien. Esta última parte, hermanos, como dice, armados para la batalla, hay un dibujo de un soldado con su escudo y ahí están lanzados, ¿no? Las flechas y se está defendiendo con el escudo, ¿no? Esto es importante. Bueno, yo estoy recordando, ¿no? Para mí, por ejemplo, en esta guerra, en este gran conflicto, ¿no? En el cual estamos. eh, a ver, permítame, hermana, compartir a mí también. ¿Cómo se llama? A ver, aquí compartir, hermanos. Eh, Estábamos aquí, hermanos. Voy a entrar aquí a la lección. Vamos a ver. Hermanos, lo que yo estoy recordando, hermanos, aquí es de que cuando uno, bueno, aquí voy a dibujar, ¿no? El escudo así, ¿no? Aquí estamos. Bueno, la persona así está defendiendo con el escudo y aquí el enemigo nos ataca con sus tentaciones, hermanos. Entonces, lo que yo estoy viendo, hermanos, en la práctica, como decía nuestra hermana Mónica, lo que el enemigo, o sea, quiere hacer y tal vez logra, ¿no? Esto para destruir al ser humano es quitar ese escudo, hermanos, quitar este escudo, ¿no? Porque nos protege. Recuerden que este escudo, a ver, pregunto, a ver, como evaluación, a ver, hermanos, el escudo, ¿qué representa para nosotros, hermanos? de que, A ver, hermanos, hermanas, justicia. participen. El escudo, ¿qué representa para ¡Ay, la fe! nosotros? El escudo de la fe. La fe. Ya, muy bien, la fe, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, esto es importante, ¿no? La fe, pero en sí el escudo propiamente dicho, la Biblia dice categóricamente que qué viene a ser el escudo, ¿no? Claro que es la fe, pero la fe no es así una fe, ¿no? En el aire, ¿no? Sino es, a ver, hermanos, puedan, ¿Ya? La palabra de Dios. bueno, en este caso la espada sería la palabra de Dios, ¿no? En este Del caso, oír hermanos, la viene del Biblia oír dice, la palabra de Dios. la Biblia dice, hermanos, Nos que, blinda. ah, Es Yo un creo que blindaje, ¿no? el escudo Que de de la fe, protección. ya. ah, dice el Señor, yo soy, o sea, nuestro Dios, nuestro Padre Jehová, nuestro Dios, yo soy vuestro escudo. O sea, Dios mismo dice que Él es el escudo. O sea, ¿cómo vamos a entender, hermanos, que el enemigo nos ataca, pero por la fe en el Señor Jesús, Él es nuestro escudo, ¿no? El Señor es nuestro escudo. Confiando en el Señor, entonces no pasa nada, hermanos, no pasa nada, ¿no? Aquí, entonces lo que el enemigo hace, hermanos, es simplemente hacer de que el ser humano no use el escudo. O sea que nosotros, cuando estamos usando los escudos, tenemos fe en el Señor, ¿no? Estamos con fe, ¿no? El problema, hermanos, acá, esto voy aquí. La Lo fe que de hace, Jesús es hermano justo. sí, sí, hermanita. Entonces, miren, el problema, hermanitos, ¿cómo es que nosotros dejamos de lado el escudo? Ya, aquí voy a dibujar en otra parte, digamos, aquí, ya aquí. Hermanos, ¿cómo es que el ser humano deja de usar el escudo cuando una persona se mira a sí mismo, a sí mismo? O sea, ya no tiene, no está mirando a Jesús o a Dios, ¿no? Entonces ya no está teniendo fe, no está confiando en Dios, sino ahora está mirándose a sí mismo, porque el enemigo lo que va a pretender es que te mires a ti mismo, cuán pecador eres, ¿no?
que no mereces nada y te desanima y ya no ya no tienes escudo. Como ya no tienes escudo, no estás mirando a Dios, te estás mirando a ti mismo, ahí es donde realmente fracasamos, hermanos. Ese es el problema, ¿no? Es el problema. El enemigo es lo que intenta hacer, hermanos, es de que nos miremos a nosotros mismos, lo indigno que somos nosotros y todo. Entonces nuestra vista ya no está en el Señor, ya no hay esa fe en el Señor que nos defiende como estamos viendo en el libro, sino que entonces ahí es el enemigo, hermanos, que nos destruye completamente, que destruye al ser humano completamente. Pues no sé si captan la idea, hermanos, porque eso he Hermano estado Justo, captando yo. Sí, 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 hermano. buenos días, hermanos. En forma práctica, el pueblo israelita se encontraba unos momentos después de salir de Egipto y al frente se encontraba el mar, no podían más avanzar. A ambos lados estaban montes, cerros, a ambos lados, y atrás venía el ejército bien armado para destruirlo nuevamente. Pero el escudo de protección es Dios. Se interpuso entre ellos, entre ambos. Luego vemos que para los enemigos se hizo esa nube que era Cristo mismo, noche. Ellos se volvieron a dormir, pero al otro lado estaba una luz radiante y se escuchó la voz. ¿Por qué se detienen? Avancen. El primer paso que dieron en el mar se abrió, empezaron la, la caminata. Luego, cuando pasó el último israelita, los enemigos se despertaron y fueron engañados, no en este caso, entre comillas, no. Y despertando de su sueño, empezaron ellos también a entrar al mar, pero la vara de Moisés, tocando nuevamente el agua, se cerró y allí el enemigo fue muerto, no todos, no quedó ninguno. Eso es la protección de Dios, el escudo. Quizás en una forma práctica allí vemos como Dios es nuestro escudo, pero la fe en ese Dios, la fe viva, no en dudas, no desesperación. Es así es. Así que, hermanos, yo estoy recordando, esto es importantísimo, creo, ¿no? ¿Por qué caemos, como decía nuestra hermana Mónica, una y otra vez en lo mismo caemos? Porque nos ataca de esa manera. Es que nuestros ojos, en vez de estar mirando al Señor, o sea, teniendo fe en el Señor, entonces nos miramos a nosotros mismos y ahí es donde fracasamos. Pues nosotros, por más indignos que seamos, hermanos, tenemos que confiar en el Señor y entonces el escudo está pues ahí. El enemigo no puede hacer nada, ¿no? El Señor nos protege, así como lo describe nuestro hermano Marcelino también. El pueblo de Israel también tenía ese problema. Veían en ellos, ¿no? Su propia incapacidad, sus necesidades y entonces entre ellos discutían y peleaban, ¿no? En contra Moisés y ese es otro problema también, hermanos, que ha estudiado en bueno, esta semana que pasó sobre todo, hermanos. La unidad, hermanos. En la iglesia tiene que haber unidad. A veces entre nosotros mismos, o sea, ¿cómo podríamos decir, hermanos? Eh, no trabajamos en unidad y ahí surge el problema, hermanos. Ahí surge el problema. Yo estaba comparando, hermanos, todo esto con un equipo de fútbol. También me gustaba jugar fútbol bastante, entonces tengo entendido cómo es esto, ¿no? Hermanos, pregunto, por ejemplo, ¿no? Ustedes se han puesto a pensar que el arquero, ¿por qué no va a meter goles a la otra cancha agarrando la pelota? ¿Por qué no va a meter goles? El que mete goles en un equipo son los delanteros. Los defensas tienen una posición, de repente, circunstancialmente, de una forma especial, de repente cualquiera puede meter gol, ¿no? Pero los que generalmente meten goles son los delanteros, hermanos. Y cuando uno mete gol, hermanos, no, digamos, no, un delantero metió el gol. ¿Por qué todos se alegran, hermanos? ¿Por qué todos se abrazan? El arquero también, que
Aunque él no ha metido el gol, pero todos se sienten felices, hermanos. ¿Por qué? Miren, cómo es el trabajo en unidad. Y cada uno tiene un puesto, hermanos. ¿No? El defensa no puede estar pues, adelante. Él tiene que defender. Su puesto es defender a los jugadores que vienen, ¿no? Contrarios. El arquero tiene que estar en el arco, defendiendo el arco para que no entre la bola. Entonces, también esa figura que yo veo en el fútbol es similar a lo que el apóstol Pablo ve también así con los romanos, ¿no? Entonces, la unidad es importante, hermanos, no sé si captan, y que todos en unidad, y todos se alegran porque todos hacen su parte, pues cuando se gana un alma, digamos, para el Señor Jesucristo, o se lleva a los pies del Señor Jesús, todos debemos estar felices, ¿no? No sé si captan la idea también, hermanos, de la unidad, hermanos. Y también lo que estoy recordando es, hermanos, de la oración, ¿no? La oración. Hay bastantes consejos del Espíritu de Profecía, hermanos, y ahí hace mención de que nosotros debemos orar de tal manera, hermanos, que así como esta mujer que al juez injusto le pedía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, y el hombre que no temía ni siquiera a Dios, ni siquiera a ninguna persona, así. Entonces, por el hecho mismo de la insistencia de esta mujer, le hace justicia. Esta mujer me va a tener ya sin paciencia, así que me puede hacer perder mi paciencia. Voy a resolver el caso. Aunque no temo a Dios ni a nadie, pero porque esta mujer me está prácticamente molestando, sin vida me va a tener, le voy a resolver su caso. Y Dios dice, miren cómo este juez injusto piensa de esa manera. Ahora, piensen, yo soy imagínense, juez, pero no soy injusto. Yo soy justo. Ahora, si ustedes me insisten, piden y piden, ¿acaso yo no les voy a escuchar? ¿Acaso no les voy a resolver el problema que ustedes tienen? Entonces, dice, pues pídanme pues, así perseverando, ¿no? Es lo que dice el Señor, ¿no? Entonces, y así, varios pasajes bíblicos hacen mención, hermanos, de que si nosotros así insistimos, pedimos, el Señor pues está escuchando y Él va a hacer las cosas. Y Él mismo está aconsejando que seamos insistentes en nuestras oraciones, hermanos, ¿no? Y hay que creer en lo que estamos pidiendo que Dios nos va a dar. Son textos bíblicos, no promesas, que ahí la oración es importantísima, ¿no? Eh, Ahora, la otra cosa también, hermanos, la espada, si se han dado cuenta, hermanos, que el único arma que lo hace escapar al enemigo, lo destruye completamente al enemigo, es la espada. ¿Y qué es la espada, hermanos? Es la palabra de Dios. Pues cuando le decimos, escrito está, nos defendemos con la palabra de Dios, ya pues el enemigo ya está completamente destruido, ¿no? Porque cuando usamos la espada, pues tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Pero si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, el enemigo nos va a engañar, pues porque él es mentiroso, no engañador. Incluso usa la Biblia para tergiversar, para engañar. Entonces, hermanos, ahí está, ¿no? Es el último capítulo, el capítulo 6, donde nos dice que usemos toda la armadura del Señor, ¿no? Toda la armadura para defendernos. Bueno, yo lo que estoy recordando, hermanos, es eso, ¿no? De lo que hemos estado estudiando últimamente, que, que hay que tenerlo presente. A ver, hermanos, participen ustedes alguna pregunta, alguna cosa también que ustedes, de repente, Yo quería han... comentar, hermanos, con respecto a la fe. A la fe, esta semana hemos asistido, he asistido varios días, pero no todos, a unas exposiciones que hizo el pastor esta semana, donde cómo explica cómo Cristo eh, trató con diferentes personas caídas, desesperados, personas parias, personas.
así pecadoras, y cómo Jesucristo trató a esas personas, incluso cómo le trataron a él en el Getsemaní, cómo también le ayudó Dios, mandando en los momentos más difíciles que tuvo Jesús, envió al ángel Gabriel para que lo fortaleciera. Entonces, cuando estudiamos así la palabra de Dios, cómo Jesús trató con diferentes personas con problemas, mm, y ver las reacciones bondadosas de Jesús tan sabias, y también las circunstancias en las que estas personas conocen a Jesús y cambian sus vidas, em, uno va conociendo cómo es Dios, y también cómo debemos nosotros reaccionar frente a diferentes situaciones que pasamos, reaccionar como Jesús reaccionó. Entonces, así uno adquiere fe, pero también con conocimiento de Dios. Por eso es importante estudiar las escrituras para que tengamos fe, pero con conocimiento de las escrituras, conocimiento de Cristo, conocimiento de la obra de Dios. Entonces, esa fe se fortalece, y frente a las dificultades que tengamos, también hay salidas que el Señor nos enseña, ¿no? Digamos, tenemos una dificultad, tenemos que ser perseverantes para resolver, que Dios nos ayude a resolver esa dificultad. Siempre en la vida vamos a tener dificultades, pero, pero con el Señor somos vencedores. Pero tenemos que usar esas, esos conocimientos que nos da el conocer la vida, la obra, las enseñanzas de Dios. Pero eso se da la fe por el conocimiento de Dios. Así, ayer he visto como cuando los seres humanos se portan en forma egoísta o soberbia, así, es un error, caemos en el error. Pero cuando tenemos una conducta con la ayuda de Dios, así tranquila, pacífica, eh, siempre va a haber éxito, o por lo menos no se va a cometer errores flagrantes. Cuando hay la autosuficiencia, la soberbia, ahí es que se yerra el hombre. Entonces debemos de seguir eh, los consejos de Dios en nuestra vida diaria. Dios nos ha creado para buenas obras. Somos hechura de Dios. Entonces, Él quiere que seamos hombres, mujeres, que hagamos la obra que Dios quiere que hagamos. Por eso cada uno nos ha implementado con, con, con capacidades, o si no las tenemos, lo podemos pedir. Eso sería mi comentario, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien. Hermanos, vamos a terminar nuestra lección de escuela sabática leyendo, pues nos dice que vamos a estudiar capítulo 1 de Efesios y el capítulo 6. Voy a dar lectura yo al capítulo 6 porque ahí creo que al final hemos aprendido muchas cosas, ¿no? En cada capítulo, por supuesto. Dice así, hermanos, la palabra de Dios, ¿no? Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Los hermanos aquí, la obediencia, ¿no? Como decía nuestra hermana, nuestro gran problema es ser soberbios, ser orgullosos, autosuficientes, egoístas. Entonces, todo eso se genera porque uno se está mirando a sí mismo. Cuando uno se mira a sí mismo y dice, yo, ¿quién como yo? Es que yo soy pues ingeniero, yo soy médico, yo soy esto profesional, yo tengo riqueza, yo soy capaz, yo conozco la Biblia, yo conozco las profecías. Entonces,
Ese es ese problema gravísimo, ¿no? Que el enemigo ataca y te dice, mírate a ti mismo, tú eres mejor, ¿por qué te dejas? ¿No? Te están diciendo esas cosas, ya reacciona, ya tú dile su vida, ¿no? Es persona, tú no te dejes. Entonces, ese es el problema, hermanos, ¿no? Como decía nuestra hermana, lo que he escuchado, ¿no? Hermano Es Justo. que uno se mire a sí mismo, pero cuando uno es obediente, hermanos, es humilde. El obediente, hermanos, necesariamente para que tú seas obediente tienes que ser humilde, sí o sí. Y Jesús es el modelo, ¿no? De humildad y mansedumbre, obediente hasta la muerte, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, hijos, obedeced en el Señor, dice. Y también en el Señor, ¿no? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, hay que obedecer. No cuando te piden cosas que está fuera de la palabra de Dios, ¿no? Sí, hermana, alguien quería participar. Sí, hermano, yo, respecto a lo mismo que decía usted y nuestra hermana Belea, bueno, existe la inteligencia y la sabiduría. ¿Y puede estar mezclada la inteligencia con la sabiduría? Sí, perfectamente. Pero cuando la inteligencia está separada de la sabiduría, nos lleva a creernos superiores y más que los otros. Yo quisiera compartir algo cortito, hermano, del espíritu de profecía, o bueno, que está aquí por lo menos en el estudio de hoy, que dice, en el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana consistía en creer que un mero asentimiento a la verdad constituía la justicia. En toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar el alma. No produce frutos de justicia. Una estimación celosa por lo que se llama verdad teológica acompaña a menudo al odio de la verdad genuina manifestada en la vida. Los capítulos más sombríos de la historia están cargados con el recuerdo de crímenes cometidos por fanáticos religiosos. Es decir, nosotros podemos, ¿cierto?, aprender mucho de la Biblia, tener mucho conocimiento, pero si este conocimiento no está lleno de sabiduría, no sirve de nada porque nos va a llevar al caos. Amén, amén, hermana. Muy bien, hermana. Sí, pues, hermanos, el conocimiento teórico, simplemente la teoría es que ese es otro problema gravísimo, ¿no? Conocemos la teoría y no conocemos la práctica, o sea, no tenemos esa relación, esa comunión real con Dios, no, o sea, no lo llevamos a la práctica, la teoría, entonces ese es un problema gravísimo también, ¿no? Por eso se han generado grandes crímenes, o sea, cosas inimaginables en nombre de Dios. Eso es lo que le pasaba también al apóstol Pablo, pues, ¿no? O Saulo, cuando era Saulo de Tarsos, él era pues un tremendo, ¿cómo diríamos? Asesino, diríamos así, ¿no? Conocía teóricamente la palabra de Dios, pero él no conocía así realmente al Señor Jesucristo. Y por eso es lo que era, ¿no? Un asesino, ¿no? Que también, ¿no? Dio su voto para matar a Esteban. Él lo reconoce, ¿no? Pero es otra cosa que con la práctica conoce al Señor Jesús, ahí cambia realmente su vida. La teoría se aplica recién, ¿no? En la práctica, y es importante, por supuesto, la teoría, ¿no? Para aplicarlo en la práctica, ¿no? Entonces tiene que ir a la par la teoría y la práctica. Por eso dirá, bienaventurados los que escuchan, los que leen y los que practican las cosas que dice las escrituras, sobre todo las profecías, ¿no? Porque el tiempo está cerca. Así que bienaventurado, feliz. No solamente el que escucha, no el que lee, sino que lo practica, hermanos. Bueno, en este caso, hermanos, dice aquí, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, ¿no? Entonces aquí la obediencia, hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor, ¿no? Que un padre pida cosas que estén de acuerdo a la palabra de Dios, no fuera de las cosas de Dios. Entonces, los hijos estamos llamados, dice, a obedecer en el Señor a nuestros padres porque esto es justo, esto es correcto, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y hay una promesa ahí que Dios da. Si tú eres así humilde, obediente a tus papás, pues vas a tener mucha vida en esta tierra, es lo que promete Dios, ¿no? Y vas a prosperar también, ¿no? Te va a ir bien, o sea, vas a prosperar, te va a ir bien
Si tú honras a tu papá y a tu mamá, eres obediente. Y vosotros, padres, también dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y lo que hemos aprendido, hermanos, es de que el trato, las palabras que damos a nuestros, o sea, con qué palabras nos relacionamos con nuestros hijos, ¿no? Si vamos a estar reprendiendo nada más, no ofendiendo al hijo, diciendo, tú eres así, siempre es así, entonces lo tenemos sin vida al hijo. Esa palabra destructiva, hermanos, desanima al hijo, no le da ganas de hacer nada, prefiere irse a la calle, ahí estar con los amigos, drogándose en las fiestas, bueno. Entonces, las palabras que hablamos son importantes. Con esas palabras podemos matar o podemos dar vida. Entonces, aquí dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Mucho cuidado con nuestras palabras, hermano. Si nos equivocamos, hermanos, tenemos que pedir perdón a nuestros hijos. Perdóname, hijo, he hablado mal. Bueno, aunque ya lo hemos herido, pero ya pues hay que, esa sería la única solución, ¿no? Pedir perdón a los hijos también. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, o sea, y amonestación, dice del Señor, o sea, de acuerdo a lo que Dios pues nos disciplina también. No es castigo, sino educación. Disciplina quiere decir educación, ¿no? Educar de acuerdo a lo que estamos aprendiendo día tras día, ¿no? Después continúa, hermanos, dice, no, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Aquí también hemos aprendido, hermanos, de que si somos empleados, hermanos, no estamos acá no para hacer manifestaciones, problemas, no sé, que comúnmente en la sociedad se hace, ¿no? En la sociedad se hace huelgas, no. Aquí está diciendo la forma de vencer las injusticias, acá está diciendo, tú obedécenos, si eres empleado, obedece a tu patrón, a tu jefe, con temor y temblor. Pero cuando uno se está mirando a sí mismo, es orgulloso, autosuficiente, cree, no, pero ¿por qué? Pues no, ¿por qué yo me voy a hacer pisar con esta persona, que esto, aquello? No, no, no puede ser así. A veces uno reacciona así y es capaz de pelearse, hacer lo que sea, ¿no? Y y acá está diciendo, si quieres solucionar ese problema, ¿no? De relación de empleado a jefe, ¿no? Entonces, tú cumple con tus, obedece toda tu tarea, tu responsabilidad, ¿no? Como si lo estuvieras sirviendo al Señor, dice. Parece contradictorio, ¿no? Ahí es donde uno se pone a pensar, ¿cómo? Dice, ¿no? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ahí está la solución del problema. Cuando hacemos todas las cosas bien, hasta el jefe malo te va a promover, te va a decir, ¿cómo va a decir, no? Este hombre, a pesar que se les dice, se le pide cosas injustas, cosas así, pero cumple todas sus responsabilidades como debe ser. Está más preocupado que yo en la empresa o de repente, ¿no? En la institución. Y entonces los mismos jefes, por más malos que sean, te van a promover, o sea, te van a exaltar, te van a poner por, o sea, en otro cargo mejor, porque estás capacitado. Entonces, esa es la solución al problema. No sirviendo al ojo, dicen, ¿no? Porque a veces uno trabaja cuando te están mirando, el jefe te está mirando, ¿no? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. O sea, todo lo que hacemos debe ser como para el Señor, ¿no? Como para el Señor. Trabajo, en lo que comemos también, en lo que tomamos o hacemos cualquier cosa, hagan para la gloria de Dios, dice, ¿no? Sabiendo que el bien, dice, que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor y sea siervo o sea libre. Como dice el principio, hermanos, no os engañéis a Dios. Nadie puede, dice, como dice, nadie puede engañar a Dios, no. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Por muy cristiano que seamos, hermanos, si yo estoy sembrando malas cosas, voy a cosechar también pues malas cosas, por muy cristiano que sea. Pero si siembro buenas cosas, voy a cosechar buenas cosas. Sabiendo entonces que el bien que cada uno hiciere, si hacemos el bien, ese bien vamos a recibir pues del Señor. Seamos siervos
o seamos libres también, ¿no? En este caso, está hablando de si es empleado o seas el jefe, no importa, ¿no? Es igual, para Dios es lo mismo, ¿no? El siervo y el jefe, ¿no? Y vosotros amos, entonces aquí a los amos, a los jefes, dice, no, haced con ellos lo mismo. Así como les estoy diciendo a los siervos que tienen que obedecer, cumplir responsabilidad, igualito les estoy diciendo a los amos, a los jefes, cumplan también vuestra responsabilidad como amos que son ustedes o cristianos, de repente alguien tiene esa posición, entonces hacer un trabajo cabal, sirviendo, ¿no? Como Jesús, siendo el Dios, entonces como Él podría ser, vendría a ser nuestro jefe, entonces Él dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Un jefe también tiene que servir, pues, ¿no? Vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sin amenazar, ¿no? Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas, o sea, no hay diferencia de personas, ¿no? Somos iguales. Si somos empleados o jefes, lo mismo, ¿no? De igual manera nos ve Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Aquí es donde dice que cómo entonces yo me voy a fortalecer. En el Señor, dice, ¿no? En el Señor. O sea, mirando al Señor, hay que fortalecerle confiando en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Entonces, no en nosotros mismos, porque de nosotros mismos no hay fortaleza, no hay poder en nosotros. Vestidos de toda la armadura, dice, ¿no? De Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Entonces, el enemigo que tenemos es el diablo, que puede utilizar, sí, personas también, ¿no? Para atacarnos, pero si estamos bien armados, hermanos, como hemos hablado del escudo, la espada, ¿no? Llevar la paz también con los, o sea, nuestros pasos deben ir a llevar, ¿no? Paz, amor. Entonces, hermanos, pues el diablo no va a poder hacernos que vamos a estar firmes, porque no tenemos pues lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea que nuestro enemigo es Satanás y los ángeles caídos. Son seres espirituales que se meten, personas, en lo que sea, para atacarnos, ¿no? Pero nosotros tenemos que defendernos bien con toda esa armadura que Dios nos da. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Quién sabe, este día puede ser el día malo que estemos afrontando. Entonces, pues tomemos toda esa armadura, confiemos en el Señor, usemos la palabra de Dios como se... Entonces, vayamos llevando el amor y la paz, hermanos, ¿no? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea que nosotros debemos implementarnos, hermanos, con la verdad. Permitir que Dios pues escriba en nuestra mente y corazón sus mandamientos y así estemos programados ya para hacer solamente el bien, hermanos, ¿no? Ese es el nuevo pacto, ¿no? Y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, no depender de nuestra propia justicia, hermanos, sino de la justicia de Cristo, que es un regalo lo que ha hecho, hermanos, ¿no? Ese debe ser nuestra vestidura, no decir yo, ¿no? Que con el sudor de mi frente he logrado esto, no sé, no, esa justicia no, sino con la coraza de justicia, la justicia de Cristo, es decir, no Jesús es el que me da su justicia, no es el que me perdona. Yo no soy, yo soy un miserable pecador, pero Jesús es el que me justifica, ¿no? Y entonces me hace bueno, ¿no? Como dice, nos crea para hacer el bien. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿no? De la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, o sea, la fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro escudo, y tomad el yelmo de la salvación. También, hermanos, de igual manera, la salvación en nuestra mente tiene que estar, ¿no? Que es el enemigo donde ataca la cabeza, la mente, hermanos, ¿no? Para hacernos ver también a nosotros mismos lo indigno que somos. Pero nosotros somos salvos porque el Señor nos ha salvado. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hay que tomar. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello, en ello, con toda perseverancia. Ahí está la palabrita, hermanos,
perseverancia. Eso es lo que mencionaba, que yo estoy recordando, que hay que ser perseverantes en nuestras oraciones, hermanos. Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Pues sí, hermanos, que el Señor nos utilice nuestra boca para predicar con ánimo, con ganas, con denuedo, ¿no? Este misterio del evangelio, dice así, ¿no? Por lo cual soy embajador, dice, en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de trabajar. No hay que callarnos, hermanos, siempre hay que estar compartiendo la palabra de Dios, donde Dios nos haya puesto. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, dice, todo os lo hará saber Tíquico, o sea, un hermano colaborador de Pablo, Tíquico, hermanos, que él hacía conocer a otros hermanos, porque Pablo estaba en la cárcel y Tíquico estaba libre, pues podía ir a avisar, ¿no? Todo lo que estaba pasando con Pablo. Hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual dice, envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. La paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Así como empieza Efesios capítulo 1, los primeros versículos nos hace recuerdo que la paz, hermanos, viene de Dios. El amor viene de Dios. Amor con fe viene de Dios. De Dios Padre y también de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que esté con ustedes, ¿no? No lo producimos nosotros, esa paz. Viene del Señor, de su palabra, del Señor Jesús y de nuestro Padre Dios. El amor viene de Él, la fe también. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Dice, ahí termina, hermanos, pues este capítulo. Voy a pedir entonces para terminar, a ver, nuestro hermano Marcelino puede despedirnos con la oración, si es que está con nosotros todavía. A ver. Hermana Belea, por favor. Oh, está el Marcelino, creo que ya está ahí. Hermano Marcelino, por favor, despídanos. Bien, hermanito, sí, no pude encontrar el micrófono. Bien, vamos ahora, hermanitos. Oremos. Querido buen Padre Dios, te agradecemos, Señor, por esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por dedicar la primera hora, Señor, a estar delante de ti, Señor, escuchar de tu siervo, Señor, el comentario de la lección, tu palabra, Señor, que es viva, eficaz, Señor, que pueda transformar nuestras vidas, oh Dios Santo, en estas horas sagradas, Señor, en que nos encontramos. Ayúdanos a usar bien, Señor, darte la gloria y la honra que te corresponde a ti, al único Dios verdadero. Bendiga, Señor, nombre por nombre a todos los que están en esta plataforma y a la familia a quienes representamos. Bendiga a nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, nuestros enfermos sean sanados, Señor, por usted. Bendiga, Señor, todo lo que hagamos en este día, sea para honrarte a ti, Señor. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones sean dirigidos por ti, Señor, no por nosotros. Quédate con nosotros, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos. Ya, Hasta mañana. pagarin ka ma. Hasta mañana, hermano Marcelino.